Bienvenidos a Susurros Lejanos. Los invito a disfrutar la historia de hoy. Jamás estuvieron solos. Era una noche de verano, de esas en las que se siente un alivio inmenso cuando baja un poco la temperatura, pues el día había sido atenuante. Se avecinaba una tormenta, pero parecía que la misma se desataría a la madrugada. Un grupo de amigos estaban pensando en qué podrían hacer para divertirse, pasando un buen momento juntos. Lucas tuvo una muy buena idea. Vamos a la casa de mis abuelos, en el campo. ¿Qué les parece? Para no molestarlos, podemos quedarnos en la casa del pueblo. Todos estuvieron de acuerdo. Hacía mucho no tenían contacto con la naturaleza, así que se organizaron y dividieron las tareas. José, Manuel y Pedro harían las compras, mientras Juan y Lucas se encargarían de lo demás para encontrarse nuevamente. En una hora allí así saldrían rumbo al campo. Transcurrido el tiempo, se reunieron con todo preparado, pero por sobre todo, con mucho entusiasmo. Subieron las cosas a la camioneta de Lucas y partieron. A José se le ocurrió comenzar a contar historias de fantasmas, pero la verdad es que no era bueno en ello y terminaron riéndose de las historias que al pasar iban contando entre todos, y así casi sin darse cuenta, llegaron a destino, donde felices estaban esperándolos, los abuelos de Lucas, ya que no recibían muchas visitas, menos de los más jóvenes de la familia. Cenaron todos juntos, y Lucas le comentó a sus abuelos que para no importunarlos, habían pensado ir a la casa del pueblo, a lo que los abuelos le pidieron que se quedaran allí, que no era molestia para ellos y que sería bueno un poco de bullicio para opacar la soledad que muchas veces sentían. Los jóvenes estuvieron de acuerdo y comenzaron a preparar sus bolsas de dormir en una de las habitaciones que se encontraba al fondo de la casa. Sacaron cartas, guitarra, bebida y algo de comida chatarra para picotear. Todo marchaba de maravillas, hasta que la tormenta llegó y se cortó la luz. Por suerte tenían lámparas y sol de noche para iluminarse. Golpearon la puerta de su habitación y Lucas fue a abrir pensando que encontraría a su abuelo preguntándoles si se encontraban bien. Pero para sorpresa de todos no había nadie allí. Lucas decidió asomarse un poco más porque escuchaba ruidos, pero no había nadie, así que volvió a la habitación con sus amigos, a quienes encontró un poco nerviosos. Les preguntó qué sucedía, y ellos les dijeron que alguien había entrado a la habitación sin decir palabras y que solo se quedó mirándolos, para luego retirarse, a lo que Lucas riéndose les dijo que no bromearan con ello, que si alguien hubiese estado allí, lo hubiese encontrado mientras caminaba de regreso. Los chicos le juraron que no mentían, por lo que todos se quedaron pensativos, pero continuaron divirtiéndose pues a eso habían ido. Comenzaron a jugar al truco, ese juego de cartas que tanto les gustaba, pero como eran 5 y debían ser pares, hicieron un sorteo para ver quiénes comenzaban y luego irían turnándose, pero todos se quedaron pasmados cuando encontraron en la bolsa con sus nombres un sexto papel que decía Salvador. Atónitos, comenzaron a preguntarse quién había sido el gracioso que había puesto ese papel, y lo culpaban a Manuel pues era el bromista del grupo, aunque quien había escrito los nombres había sido Lucas, y cuando ya comenzaban a discutir en voz alta, escucharon claramente una voz que decía fui yo. El silencio se tornó incómodo, pero ninguna se atrevía a hablar del susto que tenían, más aún cuando el mazo de cartas comenzó a repartirse solo, y para 6 jugadores. Pedro sugirió que tomaran sus cosas y se marcharan, pero la tormenta era tan fuerte que se empantanarían si quisieran salir de allí. Manuel tuvo la loca idea de sentarse a jugar, y de a poco fueron uniéndose el resto. La atmósfera en la habitación se volvió más cargada y tensa a medida que los amigos se sentaban alrededor de la mesa para jugar al truco, aunque inicialmente intentaron ignorar lo ocurrido con el papel extra en la bolsa. El ambiente ya estaba impregnado de un nerviosismo creciente. Manuel, siempre el bromista del grupo, intentó romper el hielo haciendo chistes nerviosos sobre el supuesto sexto jugador llamado Salvador. Los amigos intercambiaron miradas de desconcierto y miedo. Cuando las cartas finalmente se repartieron, la voz misteriosa volvió a hacerse presente en la habitación. Esta vez no había duda, todos
Escucharon claramente como alguien susurraba desde algún rincón oscuro de la casa: Salvador, está aquí. El pánico se apoderó del grupo. Pedro, el más escéptico de todos, se levantó de un salto de la mesa. Esto no puede ser real. Alguien está tratando de asustarnos, exclamó con la voz temblorosa. Manuel, quien siempre había sido el alma del grupo, intentó mantener la calma. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Debe haber una explicación lógica para todo esto, dijo. Seguramente es tu abuelo, aunque su voz denotaba una clara inseguridad. Mientras discutían entre sí, las luces parpadeaban intermitentemente. A cada destello, parecía que las sombras se alargaban y tomaban formas ambiguas en las paredes. Los amigos se acercaron entre sí, como buscando consuelo en la cercanía unos de otros. Fue entonces cuando la voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de ellos. Algo susurró, y una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, apagando las lámparas y sumiendo todo en la oscuridad total. El miedo paralizó a los amigos por un momento. Nadie se atrevía a moverse ni a pronunciar una palabra. En la penumbra, comenzaron a distinguir una figura borrosa que se materializaba lentamente en el centro de la habitación. Parecía un hombre alto y delgado, con ojos oscuros, aunque no podía distinguirse bien en la oscuridad. Lucas, quien hasta entonces había intentado mantener la compostura, finalmente habló con voz temblorosa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? La figura avanzó lentamente hacia ellos, y su presencia parecía absorber todo el calor de la habitación. Soy Salvador, dijo con una voz ronca y lúgubre. Estoy atrapado aquí desde aquella noche. Me vengaré. El grupo de amigos quedó petrificado, incapaz de procesar la revelación. Como podían estar frente a un espíritu atormentado en la casa de campo de los abuelos de Lucas. Las historias de fantasmas que habían compartido en tono de broma ahora cobraban vida frente a ellos de una manera que nunca habían imaginado. Antes de que pudieran decir algo más, un estruendo ensordecedor resonó por toda la casa. Los amigos se miraron horrorizados cuando las puertas y ventanas comenzaron a temblar como si fueran a ser arrancadas de sus bisagras por una fuerza invisible. Tenemos que irnos de aquí, gritó Pedro, mientras corría hacia la puerta principal. El resto del grupo lo siguió en pánico, tropezando en la oscuridad mientras la casa parecía sacudirse con furia bajo la tormenta. Lograron salir justo a tiempo antes de que la casa quedara envuelta en una violenta ráfaga de viento y lluvia. A medida que se alejaban, miraron hacia atrás y vieron luces destellando dentro de la casa, como si una tormenta eléctrica hubiera estallado dentro de sus paredes. Nunca volvieron a la casa de campo de los abuelos de Lucas. La experiencia los persiguió en sus pesadillas y en sus conversaciones durante mucho tiempo. Cada uno llevaba consigo el recuerdo de esa noche, donde descubrieron que el mundo de lo sobrenatural no solo existía en las historias, sino que podía manifestarse de la manera más aterradora y real. Gracias por escuchar la historia. Hasta la próxima.